¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora nos vamos a ir con esta rolita de Los Cafres. Es de las viejitas, pero es un clásico esta canción. Se llama No puedo sacarte de mi mente. Es de las viejitas, es de las primeras canciones con las que tuvo éxito esta agrupación de Los Cafres. Sí, está muy chida esta rola. Y bueno, aquí vamos a aprender los acordes, el rasgueo y la técnica para que interpretes esta canción en tu guitarra. Ok, vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y bueno, recuerden que tengo otra afinación en mi guitarra, pero bueno, como ya se los había dicho, para no enrollarlos pues en la afinación que tengo de que recórranse medio tono atrás y que afinen así, que bajen así, ya no voy a decir todo eso, sino que aquí les van a aparecer los acordes en la afinación estándar, sí, para que ya en su guitarra que tienen afinación estándar ya puedan interpretar esta canción. Y pues ya no hay necesidad de que ustedes se fijen acá cómo la estoy tocando, ¿sí? Sino que básense ahí en los acordes que les estoy pasando, porque estos acordes van a ser los acordes de la afinación estándar, o sea, en su guitarra, para que ya la puedan tocar. Y bueno, pues para que ya no se vayan a confundir más, ¿ok? Ya nada más ahí ya les van a aparecer los acordes, ya para que la puedan tocar, ¿sí? Y bueno, primero les voy a pasar los acordes que tiene esta canción. Tiene varios acordes, lleva 2 cambios. Y bueno, fíjense, en el primer cambio, cuando empieza a cantar, en el principio lleva estos acordes, ¿sí? Esos son los acordes que lleva en la primera parte. En la segunda parte lleva lo que es este cambio. Sí, esos son los acordes que lleva en la segunda parte de la canción, ¿sí? La canción es fácil, no está tan difícil. Lo único difícil sería el rasgueo, pero bueno, este rasgueo va a ser diferente, no es como en las canciones de Zona Ganja, porque como las canciones de Zona Ganja son más lentas, entonces lleva otro tipo de rasgueo, pero en estas canciones de Los Cafres, como tienen un reggae un poquito más acelerado, entonces el rasgueo es diferente y es más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense cómo va a ir el rasgueo de la canción. Así es como va a ir. Sí, así es como va a ir. Si se fijan, es un poquito más acelerado el ritmo del reggae, es por eso que lleva puros rasgueos hacia abajo. Ahora les voy a decir cómo es el rasgueo, ¿sí? El rasgueo, fíjense cómo va a ir. Van a hacer el acorde aquí, ¿sí? Entonces van a hacer primero lo que es un ahogado, ¿sí? O sea, me refiero a un ahogado a que aquí van a hacer el acorde, pero no lo van a tener presionado, ¿sí? Si no se va a escuchar largo el acorde, sino que van a aflojar aquí. O sea, van a tener el acorde, pero van a tener flojo, no van a presionar el acorde para que se escuche este efecto, ¿sí? Entonces van a hacer un ahogado, o sea, uno así, silenciado y un acorde. Cuando hagan el acorde, aquí, en cuanto den el acorde, van a aflojar aquí, ¿sí? O sea, no van a dar el acorde si no se va a escuchar largo. O sea, sino que van a dar el acorde y en cuanto lo den, van a aflojar inmediatamente aquí. En cuanto den el acorde, van a aflojar aquí para que dé ese efecto, ¿sí? De que dan el acorde y aflojan y se va a escuchar así.
Sí, váyanlo entrenando. Para los que apenas comienzan, pues, que son principiantes, vayan haciéndole así, ¿sí? Den el acorde y acá aflojan, ¿sí? Para que se ahogue el sonido. Entonces vayan entrenando, den el acorde, aflojan. Den el acorde y aflojan, ¿sí? Pero, pues denlo así como les estoy diciendo, porque va rápido. O sea, en cuanto den el acorde, aflojan luego acá. Sí, aquí aflojan luego. Entrénenlo, entonces van a hacer un ahogado, ¿sí? Un ahogado y un acorde. Sí, un ahogado y un acorde. Un ahogado y un acorde. Sí, van a ser puros rasgueos hacia abajo, ¿sí? Y así es como va a ir el rasgueo, así es como va a ir toda la canción, ¿sí? Entonces, ya que lo tienen entrenado, pues ya van a hacer esto. Vayan haciendo lento. Sí, digo, porque sí es un poco difícil al principio, pero ya con la práctica ya es fácil, ¿sí? Entonces, ya que lo entrenan, ya que lo tienen entrenado, entonces ya van acelerando lo que es el ritmo, ya lo van a hacer así. ¿Sí? Así es como va a ir, puro rasgueos hacia abajo. Y así es como va a ir la velocidad de la canción, ¿sí? Así es como va a ir la velocidad. Ya nomás van calculando lo que son los cambios, ¿sí? Entonces, ya que tienen entrenado todo esto, el ritmo, la velocidad, ya entonces ya van a hacer lo que es el rasgueo bien. Sí, entonces ahora les voy a decir los tiempos. Son 4 tiempos aquí, ¿sí? 4 tiempos en este acorde. Son 2 tiempos en este acorde y otros 2 tiempos en este acorde, ¿sí? Entonces van a ser así: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Entonces así vayanlo practicando, así vayan entrenando hasta que ya, pues ya les salga bien. Entonces ya lo van a hacer así completo. Sí, así es como va a ir la velocidad de los tiempos. Sí, así es como va a ir la velocidad de lo que es el rasgueo y el tiempo de la canción, ¿sí? Entonces, así es como va a ir el ritmo. El ritmo, recuerden que lo van a llevar en esta mano y no van a soltar el ritmo. El ritmo van a ser puros rasgueos hacia abajo. Entonces, el ritmo no lo van a soltar para nada. Solamente van a ir calculando lo que son los cambios, pero el ritmo no lo van a soltar. Van a llevar el ritmo de la canción porque con este ritmo van a poder interpretar la canción, o sea que la van a poder cantar y la van a poder tocar al mismo tiempo, ¿sí? No van a tener problemas. Entonces, el ritmo, recuerden, no lo van a soltar, van a ser puros rasgueos hacia abajo. Ya nada más van calculando los cambios sin soltar el ritmo de la canción, ¿sí? Entonces, ya que tienen dominado esta parte de la canción, ya se van a pasar a la segunda parte. Sí, entonces ya van a comenzar, ya que tienen entrenado todo esto, ya van a comenzar lo que es la canción, ¿sí? Desde el momento en que te vi frente a frente, ese fuego tuyo quemó mi mente y se alteró mi equilibrio para siempre. No me interesa nada más, soy un ente
¿sí? Entonces ya la siguen cantando, y ya viene lo que es la segunda parte. Aquí. Todo en mi cuerpo quiere verte y pide a gritos abrazarte, o por lo menos escuchar tu voz, ya que no puedo sacarte de mi mente, no. Y ya van a comenzar otra vez. Mi corazón salta al verte, no puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente. Sí, así es como va a ir el coro. Ya lo van a repetir aquí, o sea, van a repetir lo mismo desde el principio. Sí, los mismos acordes del principio, así es como va a ir el coro, sí. Entonces ahora les voy a pasar lo que son los acordes y el rasgueo de la segunda parte, ¿sí? No está tan difícil ya que están aquí. Aquí cuando terminan los dos tiempos aquí, ya se pasan aquí abajo a este acorde. ¿Sí? Se van a pasar este acorde. Van a hacer lo que son 4 tiempos aquí, ¿sí? Sí, aquí van a ser 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y ya se pasan acá otros 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y así se van a ir cambiando hacia abajo. Van a ser 2 veces, ¿sí? O sea, todo en mi cuerpo quiere verte y pide a gritos abrazarte, o por lo menos escuchar tu voz. Sí, entonces ya se van a pasar acá. Van a hacer 4 tiempos aquí y ya se pasan a lo que es este acorde, ¿sí? Sacarte de mi mente, no. Sí, van a hacer aquí otros 4 tiempos. Sí, entonces van a hacer 4 tiempos aquí, 4 tiempos acá. Son 3 veces estos tiempos. Sí, entonces ya te vas a pasar a este acorde, otros 4 tiempos y finalmente te pasas a este acorde. Y ya empiezas a hacer lo que es el coro, vas a hacer los acordes del principio, ¿sí? No puedo sacarte de mi mente, qué bien se siente. No puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte. No puedo sacarte de mi mente. Sí. Y bueno, pues ya vuelven a comenzar otra vez aquí en estos mismos acordes lo que es la segunda parte de la canción, o sea, la letra de la segunda parte. Ya comienzan a hacer los mismos acordes y pues así es como va a ir toda la canción, así es como va a ir. Sí, no está tan difícil, nada más es cosa de que la practiquen. Y pues bueno, ahora nos vamos a ir con este maratón de canciones de Los Cafres, porque ya ahora le toca las canciones de Los Cafres, ¿sí? Y bueno, eso es todo lo que les quería compartir. Espero que me haya explicado bien. Si no le entienden ahí algo por ahí, pues ya nada más me escriben y yo les contesto de volada, ¿sí? Ok, entonces nos vemos para el próximo video. Que estén bien y que el reggae te acompañe. Bendiciones.